¿Alguna vez te has preguntado si estás rezando el Santo Rosario de la manera que el cielo realmente espera? Lo tomas entre tus manos, deslizas las cuentas con reverencia, y recitas las oraciones con devoción, pero, ¿sientes que, a pesar de tu constancia, hay una profundidad de gracia que aún no has descubierto? ¿Una plenitud de bendiciones que parece eludirte? No estás solo en esta búsqueda. Miles de almas piadosas anhelan una conexión más profunda, una eficacia espiritual mayor en esta oración tan amada. Y es precisamente aquí donde la sabiduría de San Padre Pío se vuelve una luz inestimable. Padre Pío, el alma estigmatizada de Pietrelcina, cuyo rostro reflejaba la pasión de Cristo y cuyos ojos penetraban los misterios celestiales, no solo amaba el rosario, lo vivía, lo respiraba, lo consideraba su arma más poderosa. Él, que rezaba decenas de rosarios al día, tenía una visión sobrenatural para discernir cuando esta oración era una puerta abierta al cielo y cuando, lamentablemente, se convertía en una rampa de lanzamiento hacia la frustración espiritual. Hoy, desvelaremos 3 advertencias cruciales de Padre Pío sobre el Santo Rosario. 3 verdades que el 99% de los católicos desconoce y que podrían estar impidiendo que tu oración alcance su máximo poder transformador. La última de estas revelaciones es tan profundamente reveladora que cambiará tu perspectiva sobre esta devoción para siempre. Antes de sumergirnos en estas verdades, te invito a escribir en los comentarios: Padre Pío, guía mi rosario. Este acto de humildad y apertura te preparará para recibir las bendiciones que esta revelación tiene para ti. Muchos de nosotros aprendimos a rezar el rosario de la mano de nuestros padres o abuelos, con una inocente piedad. Pero, ¿alguien nos enseñó alguna vez los peligros sutiles que pueden surgir en su práctica? ¿Las trampas espirituales que pueden desviar la fuerza de nuestra súplica? Según Padre Pío, algunos de estos errores pueden incluso bloquear las gracias, dejando nuestra alma sedienta en medio de un océano de potencial divino. Quédate hasta el final, porque después de explorar estos 3 errores fundamentales, te compartiré una práctica sencilla, pero profundamente transformadora, inspirada en el propio Padre Pío, para asegurarte de que tu rosario sea siempre un puente directo al corazón de María y de su Hijo. Padre Pío tenía una relación extraordinaria con el Santo Rosario. Para él, no era una simple cadena de cuentas o una tradición piadosa, sino un canal vibrante y directo de comunicación con el cielo, y una defensa inexpugnable contra las fuerzas del mal. El rosario es el arma para estos tiempos, solía repetir, no con ligereza, sino con la autoridad de quien veía el combate espiritual en su cruda realidad. Él veía los ejércitos celestiales y las legiones infernales en pugna por cada alma, y comprendía, con una claridad sobrehumana, cómo el rosario, rezado correctamente, podía inclinar la balanza hacia la victoria de la gracia. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El primer gran error, desvincular el rosario de la vida diaria y la práctica de las virtudes. El primer error que Padre Pío señalaba con particular tristeza es quizás uno de los más extendidos y, a la vez, de los más insidiosos: considerar el rosario como un ritual aislado, una práctica devocional separada de la trama viva de nuestra existencia diaria y, por ende, desvincularlo de la práctica concreta de las virtudes cristianas. ¿Cuántos de nosotros, al terminar de rezar el rosario, volvemos a nuestras ocupaciones sin que la meditación de los misterios haya impregnado nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar? Es como si el rosario fuera una burbuja de piedad que estalla al final de la última Ave María, sin dejar rastro en el carácter, en las decisiones, en las interacciones con el prójimo. Padre Pío,
con su aguda percepción espiritual, observaba esta desconexión con una profunda preocupación. Un rosario rezado solo con los labios, decía, sin el compromiso del corazón para vivir lo que se medita, es como una flor hermosa sin raíz. Puede ser bonita de ver, pero no dará fruto duradero ni resistirá la tormenta. Para él, el rosario no era un mero ejercicio de piedad, sino una escuela de vida. Cada misterio gozoso, doloroso, glorioso o luminoso, era una lección viva de humildad, paciencia, caridad, fortaleza, y de todas las virtudes que Jesús encarnó y que María vivió a su lado. Cuando rezamos el rosario como un fin en sí mismo, sin permitir que moldee nuestro carácter y nuestras acciones, caemos en una forma sutil de espiritualidad fragmentada. Es como leer un manual de instrucciones de un aparato maravilloso y luego guardarlo, sin jamás intentar usar el aparato. El rosario está destinado a transformarnos, a conformar nuestro corazón al de Cristo a través de los ojos de María. Si no permitimos que los misterios nos hablen y nos impulsen a la virtud, nuestra oración, por muy constante que sea, se volverá estéril en su capacidad de producir frutos de santidad. Un día, una joven muy devota se acercó a Padre Pío en el confesionario, lamentándose de que, a pesar de rezar varios rosarios al día, sentía que no avanzaba en su vida espiritual. Las mismas tentaciones persistían, los mismos defectos de carácter la dominaban. Padre Pío la miró con su penetrante mirada y le dijo con suavidad, pero con firmeza, hija mía, ¿de qué sirve contemplar a Jesús en el misterio de la Anunciación, si en tu casa no sabes aceptar con humildad la voluntad de Dios en las pequeñas contrariedades? ¿De qué te sirve meditar la crucifixión, si no soportas con paciencia la crítica o el olvido de los demás? La joven quedó perpleja. Padre Pío continuó, el rosario no es una varita mágica que transforma el mundo sin tu esfuerzo. Es un jardín donde María te enseña a cultivar las virtudes de su Hijo. Si siembras con los labios, pero no riegas con tus acciones, ¿qué cosecha esperas? Las consecuencias de este error son serias. Primero, se genera una especie de hipocresía inconsciente, donde la piedad en la oración no se traduce en la vida real. Segundo, la persona se priva de la gracia de la transformación interior que el rosario ofrece, y la lucha contra los vicios se vuelve una batalla solitaria, sin el apoyo que la gracia de la oración bien hecha podría otorgar. Tercero, se erosiona la fe auténtica, al no ver los resultados de la oración en la propia santificación, llevando a la desilusión. Para corregir este error fundamental, Padre Pío no ofrecía fórmulas complicadas, sino la sabiduría de la simplicidad evangélica. Recomendaba, en primer lugar, abordar cada misterio con una intención concreta de imitar la virtud que se medita. Por ejemplo, al rezar el misterio de la Anunciación, no solo recites las Ave Marías, sino pide a María, Madre, ayúdame a decir, sí, a la voluntad de Dios en este día, como tú lo hiciste. Al meditar la visitación, dile, Madre, enséñame a servir a mi prójimo con amor y alegría, como tú serviste a tu prima Isabel. Al contemplar la coronación de espinas, reza, Señor, dame la fortaleza para aceptar las humillaciones y el sufrimiento en mi vida, uniéndolos a los tuyos. Otra práctica que Padre Pío insinuaba era la de llevar el rosario no solo en la mano, sino en el corazón, a lo largo del día. Que las cuentas sean un recordatorio constante, decía, de la presencia de María y de las virtudes que quieres vivir. Puedes, por ejemplo, al enfrentar una dificultad, recordar el misterio de la agonía en el huerto y pedir la fortaleza para aceptar la cruz. Al sentirte tentado a la impaciencia, evoca la paciencia de Jesús en su pasión.
Este primer error nos enseña que el rosario no es un fin, sino un medio, un camino para una vida de santidad más plena. No es un amuleto para tener buena suerte ni una obligación que se cumple y se olvida. Es una escuela, un jardín, un taller divino donde María, nuestra Maestra, nos moldea a imagen de su Hijo. Si te has reconocido en este error, no te desanimes. Hoy mismo puedes comenzar a transformar tu forma de rezar el rosario, pidiendo a María que te enseñe no solo a recitarlo, sino a vivirlo. El fruto será una vida más virtuosa, más plena, más unida a Dios. Pero si este error te ha sorprendido, espera a conocer el segundo, que se adentra en las motivaciones más profundas de nuestra oración. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El segundo gran error, rezar el rosario buscando el consuelo propio y no la voluntad de Dios. El segundo error, que Padre Pío señalaba con una preocupación especial, es quizás el más sutil y, por ello, el más peligroso para el alma que busca una unión profunda con Dios, rezar el rosario, o cualquier oración, primariamente para buscar nuestro propio consuelo, para aliviar nuestro sufrimiento, para satisfacer nuestras necesidades emocionales o incluso para manipular a Dios hacia nuestros deseos, en lugar de someter nuestra voluntad a la divina y buscar el consuelo que viene de la obediencia y el abandono. Es natural y legítimo, por supuesto, presentar nuestras penas y necesidades a Dios y a María. La misma Iglesia nos invita a hacerlo. Pero Padre Pío, que vivió en carne propia el dolor más desgarrador y el abandono más radical a la voluntad divina, advertía sobre el peligro de convertir la oración en un mero narcótico espiritual, una búsqueda de alivio personal que elude el verdadero propósito de la fe, la unión con la voluntad de Dios, incluso, y quizás especialmente, en el sufrimiento. Muchos acuden a Dios y a la Virgen, explicaba Padre Pío, como el niño que busca el seno de su madre solo para ser alimentado o consolado, y no para crecer en el amor filial, en la obediencia, en el deseo de agradar a sus padres. Cuando rezamos el rosario solo para sentirnos mejor, para que nuestros problemas desaparezcan o para que Dios cumpla nuestros caprichos, nuestra oración se vuelve egocéntrica. Se convierte en una demanda, no en un diálogo de amor. La oración auténtica, según el Pío, es un acto de abandono y de entrega, un hágase tu voluntad resonando desde lo más profundo del ser. Padre Pío era un maestro de la paciencia en el sufrimiento. A pesar de sus estigmas, sus enfermedades, y los ataques demoníacos constantes, su oración nunca fue una protesta o una exigencia de alivio, sino un acto de unión con la pasión de Cristo. El sufrimiento purifica, eleva y une a Dios, solía decir. Él entendía que la verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos, y de la aceptación amorosa de su voluntad. Una mujer, afligida por una larga enfermedad, se quejaba a Padre Pío de que, a pesar de rezar el rosario con fervor cada día, su dolor no disminuía y su espíritu se sentía cada vez más agotado. He pedido a la Virgen con lágrimas que me cure, le dijo, pero no me escucha. Padre Pío la escuchó con paciencia, luego le respondió, hija mía, ¿le has preguntado a la Madre de Dios qué quiere ella de ti en medio de este dolor? ¿Le has ofrecido tu enfermedad por la salvación de las almas? ¿O solo le has pedido que te libere de lo que te incomoda? La mujer, sorprendida, admitió que solo había pedido alivio. Tu rosario no es sordo, hija, le explicó el santo, es que quizás tu intención ha sido limitada. La Virgen no es una sierva de tus deseos, sino una guía hacia la voluntad del Padre. Ofrece tu dolor, confía tu vida,
y encontrarás una paz que ninguna ausencia de enfermedad puede darte. Las implicaciones de este error son profundas. Primero, se corre el riesgo de caer en la desilusión cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos, porque hemos confundido la voluntad de Dios con nuestros propios deseos. Segundo, se priva al alma de la gracia transformadora del abandono y la confianza plena en la providencia divina, que es una de las cumbres de la vida espiritual. Tercero, se fomenta una relación superficial con Dios, donde Él es visto como un proveedor de bienes y consuelos, en lugar de como el Señor soberano que nos invita a la santidad a través de todos los caminos, incluso el del sufrimiento. Para corregir este error, Padre Pío aconsejaba una práctica radical de la humildad y el abandono. Antes de comenzar el rosario, y especialmente al meditar los misterios dolorosos, sugería hacer una oración explícita de entrega: Madre mía, te ofrezco este rosario no para que se cumpla mi voluntad, sino para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios en mi vida y en el mundo. Que mi corazón se conforme al tuyo, que supiste decir sí al Padre incluso al pie de la cruz. También recomendaba meditar con especial atención los misterios gozosos, no sólo como relatos de la infancia de Jesús, sino como ejemplos de la respuesta de María y José a la voluntad de Dios, incluso cuando era misteriosa o exigía sacrificio. ¿Cómo vivió María la sorpresa de la Anunciación, el viaje a Belén, la huida a Egipto? Con una fe inquebrantable y una entrega total. Estas actitudes son las que debemos cultivar en nuestra propia oración y vida. Este segundo error nos llama a una madurez espiritual. El rosario no es una lista de pedidos ni un refugio para escapar del dolor, sino un camino para la unión con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos lleva por senderos de purificación. Es una invitación a la confianza radical, a entregar nuestro quiero por el hágase divino. Si tu rosario ha sido hasta ahora un refugio solo para tus penas, considera hoy mismo convertirlo en un altar de entrega a la voluntad de Dios. La paz que encontrarás será más profunda y duradera que cualquier alivio momentáneo. Y ahora, prepárate para la tercera y última advertencia, quizás la más difícil de aceptar, pero la más vital para la verdadera santificación. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El tercer gran error: olvidar la dimensión penitencial y de sacrificio que el rosario invita. Llegamos ahora al tercer y quizás más profundo error que Padre Pío identificaba en la práctica del rosario: olvidar o, peor aún, eludir la intrínseca dimensión penitencial y de sacrificio que esta oración nos invita a vivir. En una época donde la comodidad y la búsqueda de placer dominan, muchos fieles se acercan al rosario como una fuente de consuelo, de petición de gracias o de meditación pacífica, lo cual es legítimo, pero se omite por completo la llamada a la mortificación, a la renuncia y a la participación en la cruz de Cristo, elementos esenciales de la espiritualidad de Padre Pío. Padre Pío, quien llevaba en su propio cuerpo las llagas de Cristo y vivía una vida de constante inmolación, no concebía el rosario como una oración ligera o desvinculada del Calvario. Para él, el rosario, especialmente a través de la meditación de los misterios dolorosos, era un vía crucis en miniatura, un camino para unir nuestros pequeños sacrificios a la pasión redentora de Jesús. El rosario es la oración de aquellos que aman a Jesús crucificado, afirmaba con la convicción de un alma que conocía el precio de la redención. Cuando rezamos el rosario sin esta conciencia penitencial, sin un deseo de ofrecer algo a Dios, de unirnos al sufrimiento de Cristo, de aceptar las cruces de nuestra vida como oportunidades de gracia, nuestra oración, aunque sincera, se vuelve superficial.
Es como si quisiéramos cosechar los frutos de la resurrección sin pasar por el huerto del Getsemaní. Padre Pío advertía que esta omisión nos priva de gracias inmensas, porque la gracia más profunda fluye de la cruz. Imagínate un alma que reza el rosario pidiendo paz, pero se niega a perdonar a un hermano, que pide salud, pero no ofrece la molestia de una pequeña mortificación, que pide ayuda, pero no acepta la disciplina de una prueba. Padre Pío veía con tristeza esta discrepancia. Para él, la oración y la penitencia eran dos alas que elevaban el alma hacia Dios. Una sin la otra dejaba al alma coja. Un joven, que había rezado el rosario toda su vida, se quejó a Padre Pío de que se sentía estancado en su vida espiritual, sin experimentar un crecimiento real ni una profunda conversión. Padre, rezo, voy a misa, pero siento que mi alma no avanza, le confió. Padre Pío, con su voz que a veces parecía un susurro del cielo, le preguntó, ¿y qué ofreces, hijo mío? ¿Qué pequeña mortificación, qué renuncia, qué acto de sacrificio unes a tu rosario? ¿Aceptas con amor las espinas que la vida te presenta, o solo buscas las rosas? El joven quedó en silencio. El rosario es una escuela de amor, continuó Padre Pío, y el amor verdadero se prueba en el sacrificio. Mira a Jesús en la cruz, mira a María al pie de ella. Sus rosarios no fueron sin espinas. Si quieres crecer en el amor, no temas el dolor, únelo al de Cristo. Las consecuencias de este error son severas. Primero, se limita la capacidad del alma para crecer en la virtud de la fortaleza y la paciencia, ya que se evitan las oportunidades de ejercitarlas. Segundo, se priva a uno mismo de la gracia de la participación en la obra redentora de Cristo, un misterio central de nuestra fe. Tercero, se cultiva una espiritualidad centrada en el recibir y no en el dar, lo cual es contrario al espíritu evangélico. Padre Pío insistía en que la penitencia no es un castigo, sino un acto de amor, una forma de purificación y de unión con Cristo. Para corregir este error vital, Padre Pío proponía varias prácticas. La primera, y más importante, es acercarse a los misterios dolorosos del rosario no solo como una narración de eventos pasados, sino como una invitación a la compasión y a la corredención. Al meditar la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario y la crucifixión, debemos pedir a María la gracia de unir nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones, nuestros pequeños dolores y molestias diarias a los de Jesús. Ofrece el dolor de cabeza, el cansancio, la palabra hiriente que recibes, la incomprensión, aconsejaba Padre Pío. Cada pequeña ofrenda, unida al rosario, se convierte en una perla de gran valor ante Dios. Otra práctica recomendada era la de hacer una pequeña mortificación voluntaria durante el día o la semana, ofreciéndola por la intención que se reza el rosario. Podría ser un pequeño sacrificio de comodidad, de gusto, de impaciencia. El rosario, decía, no es solo palabras, es también obras. Él mismo no solo rezaba incesantemente, sino que ofrecía su vida entera como un sacrificio de amor. Este tercer error nos confronta con la esencia del cristianismo, la cruz. El rosario no es un escape de la realidad de la cruz, sino una herramienta para abrazarla con amor, uniéndonos a aquel que nos amó hasta el extremo. Si has evitado la dimensión penitencial de tu rosario, hoy es el día para abrazarla. Permite que María te enseñe a no temer las espinas, sino a unirte a su Hijo en el camino del Calvario, sabiendo que la victoria de la resurrección solo se alcanza a través de ella. Almohadilla, 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 un desafío de 7 días para transformar tu rosario.
Ahora que hemos desvelado estos 3 errores cruciales que Padre Pío nos advierte, es momento de llevar estas verdades a la práctica. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un compromiso consciente y una práctica constante. Por eso, quiero proponerte un desafío de 7 días para renovar completamente tu relación con el Santo Rosario. Este desafío está diseñado siguiendo la sabiduría de Padre Pío y ha ayudado a incontables almas a experimentar el verdadero poder de esta oración. Día 1. Integrando el rosario en tu vida diaria, corrección del error 1. Hoy, al tomar tu rosario, haz una oración inicial de intención: Madre mía, no solo quiero recitar este rosario, sino vivirlo. Ayúdame a que cada misterio meditado impregne mi forma de ser, mis decisiones y mis relaciones hoy. Durante cada misterio, elige una virtud específica que emana de él: humildad de la anunciación, caridad de la visitación, paciencia de la coronación de espinas, etc. Y pídele a María la gracia de practicar esa virtud durante el día. Al final del día, reflexiona brevemente: ¿cómo intenté vivir el rosario hoy? ¿Hubo alguna situación donde recordé un misterio para actuar virtuosamente? Día 2. Rosario de abandono, corrección del error 2. Comienza tu rosario con una oración de entrega total: Santísima Virgen María, te entrego este rosario no para pedir mi voluntad, sino para abandonarme completamente a la voluntad de Dios en mi vida. Que mi oración sea un hágase a lo que el Padre disponga. Durante los misterios, especialmente los dolorosos, no te centres en pedir la eliminación de tu sufrimiento o tus problemas, sino en pedir la gracia de aceptarlos con paz y ofrecerlos por las intenciones de Dios. Si hay una situación que te angustia, entrégala completamente, diciendo: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Siente cómo esta entrega te libera de la ansiedad de querer controlar los resultados. Día 3. El rosario como ofrenda penitencial, corrección del error 3. Hoy, al rezar tu rosario, elige una pequeña mortificación o incomodidad del día y únelas conscientemente a la pasión de Cristo, a través de los misterios dolorosos. Puede ser una molestia física, una frustración, una crítica recibida, el cansancio. Antes de cada misterio doloroso, di: Jesús, María, menciona tu molestia, a tu sufrimiento por la salvación de las almas y en reparación por mis pecados. Si no tienes ninguna molestia en particular, ofrece un pequeño sacrificio voluntario, como abstenerte de algo que te guste, o soportar algo con paciencia sin quejarte. Siente el poder transformador de unir tu pequeña cruz a la de Cristo. Día 4. Reflexión y reafirmación. Dedica este día a repasar lo aprendido y experimentado los 3 días anteriores. ¿Cuál de los errores de Padre Pío te ha resonado más profundamente? ¿Qué cambio has notado al intentar corregirlos? Reafirma tu compromiso de seguir integrando el rosario en tu vida, de rezarlo con abandono a la voluntad de Dios y de unirlo a tu sacrificio. Padre Pío decía: la perseverancia en la oración es la clave. Día 5. Profundizando en la integración, error 1. Vuelve a la práctica del día 1, pero con una conciencia aún más aguda. Antes de iniciar, visualiza una situación concreta de tu día donde podrías practicar una virtud específica. Por ejemplo, si sabes que tendrás una conversación difícil, pide a María la caridad de la visitación. Si enfrentas una injusticia, pide la paciencia de Jesús en su pasión. Intenta conscientemente llevar el espíritu del rosario a esa situación. Día 6. Profundizando en el abandono, error 2.
En este día, elige una preocupación o miedo que te atormente y ofrécelo de forma específica en tu rosario, no pidiendo una solución a tu gusto, sino pidiendo la gracia de confiar plenamente en la sabiduría y el amor de Dios, sea cual sea el desenlace. Medita especialmente los misterios luminosos, donde Jesús revela la voluntad del Padre. Pídele a María que te enseñe la fe inquebrantable que ella tuvo en medio de la incertidumbre. Día 7. Profundizando en la ofrenda, error 3. Hoy, busca conscientemente una oportunidad para un acto de sacrificio o mortificación en tu día, algo que te cueste, y ofrécelo durante tu rosario por una intención específica, quizás por la conversión de un pecador o por las almas del purgatorio. Al meditar los misterios dolorosos, agradece a Jesús por su pasión y a María por su compasión, pidiendo la gracia de unirte más a ellos en el misterio del sufrimiento redentor. Al completar estos 7 días, habrás dado pasos gigantescos hacia una renovación completa en tu forma de rezar el rosario. No todos los días serán perfectos, pero como decía Padre Pío, lo que importa no es la perfección inmediata, sino la perseverancia amorosa en el camino. Continúa practicando estas enseñanzas y verás frutos de paz, fortaleza y santidad que quizás nunca imaginaste posibles en tu vida espiritual. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Conclusión, un puente entre el cielo y la tierra. Hemos llegado al final de nuestro profundo recorrido por las enseñanzas de Padre Pío sobre el Santo Rosario. Estas revelaciones no son meros consejos devocionales, son llaves poderosas que, si se aplican con fe y perseverancia, pueden transformar completamente nuestra vida espiritual, como el mismo Padre Pío testificó. He visto almas transformarse completamente cuando comienzan a rezar el rosario correctamente. Repasemos brevemente lo que hemos aprendido. El primer error nos advirtió contra la desvinculación del rosario de nuestra vida diaria y la práctica de las virtudes. El rosario no es un rito aislado, sino una escuela de vida que debe modelar nuestro carácter. El segundo error nos llamó a examinar nuestras intenciones, recordándonos que el rosario no es una herramienta para buscar nuestro propio consuelo o manipular a Dios, sino un camino de abandono a su divina voluntad. El tercer error nos confrontó con la necesidad de abrazar la dimensión penitencial y de sacrificio del rosario, uniéndonos a la pasión de Cristo para crecer en el amor y la santidad. Estas enseñanzas de Padre Pío nos revelan la profundidad extraordinaria que puede alcanzar esta oración aparentemente sencilla. Como él decía, en el rosario está contenido todo el Evangelio, quien lo reza correctamente, vive el Evangelio. Es una escuela de fe, donde María misma nos enseña a conocer, amar y seguir a su Hijo. La propia historia de Padre Pío con el rosario es, en sí misma, una inspiración inagotable. Aún en sus momentos de mayor sufrimiento físico, con los estigmas sangrando, nunca abandonaba esta oración. Los testigos cuentan que incluso durante el sueño, sus labios se movían, recitando Ave Marías. En sus últimos días terrenales, cuando apenas podía hablar, seguía moviendo las cuentas entre sus dedos. El rosario fue su compañero inseparable desde la infancia hasta su último aliento, un puente constante entre su alma y el cielo. Si te has reconocido en alguno de estos errores, no te desanimes. El mismo Padre Pío decía, reconocer nuestros errores es el primer paso hacia la verdadera devoción. Lo importante no es la perfección inmediata, sino el compromiso de mejorar cada día nuestra forma de rezar, buscando una relación cada vez más profunda con María y, a través de ella, con Cristo. Te invito con todo el corazón a compartir este mensaje con tus seres queridos. Quizás conoces a alguien que reza fielmente el rosario desde hace años,
pero nunca ha descubierto estas verdades profundas que Padre Pío enseñaba. Compartir este conocimiento puede ser un acto de verdadera caridad espiritual. Como decía el santo, enseñar a alguien a rezar correctamente el rosario es regalarle una llave que abre el cielo. Y si estos consejos han tocado tu corazón, te pido que escribas en los comentarios: gracias, Padre Pío, por enseñarme a rezar. Tu testimonio puede inspirar a otros a redescubrir esta devoción maravillosa. Además, nos ayudarás a difundir estas enseñanzas tan necesarias en nuestro tiempo de confusión espiritual. El desafío de 7 días que te propuse es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando incorporamos estas enseñanzas en nuestra vida de oración de manera constante. Como aseguraba Padre Pío, quien persevera en el rosario bien rezado, verá milagros. Estos milagros no son necesariamente acontecimientos espectaculares, sino las transformaciones interiores que van ocurriendo: mayor paz, fortaleza espiritual, discernimiento más claro, victoria sobre tentaciones persistentes y un amor más profundo a Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos inspirados en las enseñanzas de los santos y en la profunda sabiduría espiritual de la Iglesia. Próximamente, compartiremos más revelaciones de Padre Pío que te guiarán en tu camino de fe. Finalmente, me gustaría cerrar con una de las frases más conmovedoras de Padre Pío sobre el rosario: cuando mi voz se silencia en la muerte, mis dedos seguirán moviendo las cuentas del rosario en el cielo, intercediendo por todos ustedes. Esta bella imagen nos recuerda que el rosario es un puente entre el cielo y la tierra, una oración que continúa más allá de esta vida. Que la Virgen María te bendiga y te enseñe a rezar el rosario con la misma devoción con que lo rezaba su fiel hijo, Padre Pío. Que cada Ave María que pronuncies sea verdaderamente una rosa fragante en el jardín espiritual de tu vida, y que el Señor, que es bendito fruto del vientre de María, colme tu corazón de su paz y su amor.